Juan Carlos Monedero para, sin embargo, 2025 no dejar más espacio a los carroñeros. En 2025 las colonias de buitres se han multiplicado. Los buitres se alimentan de carroña y la carroña se expande donde hay cosas rotas. Basta mirar el accidente de tren en México. Hay gente que se dedica a romper cosas, incluidos países, y luego se enriquecen como buenos carroñeros. Cuando algo se rompe, sea intencionadamente o por accidente, siempre surgen los que quieren ayudar, la buena gente, pero también los que se ponen su mejor traje de carroñeros. Y 2025 deja un rastro de carroñeros. Insoportable, que se vaya ya. 2025 ha sido el año del declive de Europa, del auge de China, del pataleo peligroso de unos Estados Unidos decadentes, del despertar convulso de África, del genocidio terrible, insoportable en Asia, de la disputa en América Latina entre soberanía y sumisión, y quien más daño ha hecho en el mundo ha sido Occidente, y quienes representan esa idea de Occidente, casi siempre hombres blancos, ricos, negociantes, atlantistas, racistas, supremacistas. Y donde más ignorancia hay en la población del daño que hace Occidente, es en Occidente. Es evidente que este 2025 ha generado en el desarrollo tecnológico una nueva fractura. La mitad de los adultos en Estados Unidos no ha leído ningún libro el año pasado, ningún libro. Trump ganó las elecciones gracias a Elon Musk, que se compró Twitter para ponerlo al servicio del presidente que odia a los inmigrantes y que tampoco lee libros. No deja de ser curioso que al tiempo que el pueblo norteamericano se embrutece, las élites están educando a sus hijos lejos de las pantallas, de los celulares, regresando a la lectura, a la reflexión, lejos de la tecnología. A las élites les interesa tener hijos inteligentes, pero al tiempo que una mayoría se acostumbre a los videos cortos, a entretenerse, a divertirse, a TikTok, a Instagram, a no hacerse muchas preguntas, que no puedan concentrarse, que no puedan conectar ideas, que estén embrutecidos, lo que después justificará a las élites para despreciar a esas mayorías. Es decir, te dan de comer mierda y luego te van a decir, no, es que estás gordo y es que estás mal alimentado. Lo mejor de Occidente ya no lo puede representar Europa, así que atenta a América Latina. Quien conozca la historia de Europa tiene necesariamente que vivir en una paradoja, de ver al viejo continente como parte de la historia de la civilización, pero al mismo tiempo de la historia de la barbarie. Ciudadanos que apoyan genocidios y que persiguen inmigrantes en suelo europeo, como aquí en Madrid, en España, en Torre Pacheco, o ciudadanos que se juegan al tiempo ir a la cárcel para protestar por esos comportamientos. Pero no podemos mirar para otro lado. En el ADN europeo está el colonialismo, que es la fuerza más relevante para la intranquilidad mundial sembrada por Europa desde el siglo XV. El colonialismo, que es siempre una idea de supremacismo. En 1823, el Plan Monroe dijo que América pertenecía a los norteamericanos y Simón Bolívar, con claridad absoluta, vio que los Estados Unidos iban a ser una plaga para el continente, y lo que no podía imaginar es que después de la Segunda Guerra Mundial esa plaga iba a extenderse por todo el planeta, por África, por Asia, por supuesto por América, incluso también en Europa, porque sustituyeron a Gran Bretaña como imperio y hoy ven zozobrar esa hegemonía y dan zarpazos dirigidos por un amedrentador profesional que amenaza y asusta para conseguir mejor precio en sus negociaciones. Los imperios siempre tienen paredones de fusilamiento, mazmorras y voceros. El año de 2025 que despedimos nos ha vuelto a traer las pretensiones imperiales norteamericanas, también la insignificancia de Europa. La emergencia de China, cuidado, que no va a pasarle una a Estados Unidos. Ha despedido el año haciendo maniobras en la costa de Taiwán. ¿Por qué? Pues como respuesta a que Estados Unidos ha aprobado enviar armas a Taiwán. También nos acompaña terriblemente la masacre de Gaza y la desestabilización de Oriente Medio, las guerras en África, con el bombardeo reciente de Nigeria por parte de Estados Unidos, que está buscando frenar la descolonización del Sahel que está empezando. Y también, claro, la disputa entre la izquierda y la derecha en América Latina. En el horizonte Bad Bunny, en la Super Bowl, y una crisis en el certamen Miss Universo. Esto último pues tiene que ser una ironía para soportar tantos desafíos tristes. Luego está la flotilla de la libertad de Gaza, y también la relatora de Naciones Unidas para los territorios palestinos, Francesca Albanese, como la dignidad, igual que el coraje del pueblo palestino, y que forman parte de la esperanza de un mundo que, pese a todo el dolor, no se rinde. Y lo mismo vale para el pueblo de Venezuela, que, amenazado por Donald Trump con la intención declarada de quedarse con el petróleo del país, no se ha rendido. Y cuidado, tampoco le ha retirado el apoyo al gobierno
de Nicolás Maduro, que también ha decidido jugársela entero con su pueblo. En Europa solo hay malas noticias. Bueno, no solo, pero es que está la guerra de Ucrania, que debía haberse terminado hace 3 años y que podían haber comenzado. Y que continúa porque a Estados Unidos le interesó que los europeos rompieran con Rusia y garantizar así la insignificancia de la Unión Europea. Porque las relaciones comerciales entre Alemania y Rusia, que tenían como vehículo de unión el gas, igual que el carbón y el acero unió a Francia y Alemania, pues iba contra los intereses norteamericanos y volaron el Nord Stream 2. Y ahora, en el documento de estrategia de seguridad nacional norteamericano, presentado hace unos días, en diciembre, se recupera el plan Monroe con un corolario Trump de este megalómano. Y se apuesta por apoyar, cuidado, a las fuerzas de extrema derecha europeas y americanas. ¿Por qué? Pues porque romperían la Unión Europea igual que la derecha latinoamericana rompe la UNASUR y la CELAC. Igual que se comprometen a comprar todo a los Estados Unidos, incluida la inteligencia artificial, y a multiplicar la presencia militar norteamericana en Europa y en América Latina. La división de la izquierda y la falta de coherencia ideológica le puso alfombra roja a la extrema derecha, en todos lados. Y por eso en Europa el panorama se vistió con correajes en Italia, en Hungría, en Polonia, en Austria, en Bélgica, y son primera fuerza en Francia, Alemania y en España, desde donde os hablo. En la conferencia de seguridad de Múnich de este año, el vicepresidente católico J.D. Vance, que odiaba al Papa Francisco, que se ha ido este año, dijo que solo la extrema derecha europea, la que recupera el fascismo, el franquismo, el nazismo, es la que comparte valores con los Estados Unidos de Donald Trump. Y los europeos, tras ser abochornados en una reunión en el despacho Oval, con una estética de colegio donde estaba Donald Trump y ahí los alumnos obedientes, asumieron gastar el 5% del PIB en gasto militar, rematando el ridículo después de una Ursula von der Leyen que se va a reunir en un campo de golf en Escocia que es propiedad de Trump. ¿Para qué? Pues para seguir rindiéndole pleitesía a este que se cree el amo del mundo y prometerle cientos de millones de dólares en compras de bienes norteamericanos. La recompensa de Trump a tantas humillaciones, ¿qué ha sido? Pues apoyar a la extrema derecha, como señala en la estrategia de seguridad nacional. Y cuidado, va a encontrar apoyos, porque en Alemania ahora mismo se está persiguiendo con comportamientos que recuerdan al nazismo a quien critique el genocidio en Gaza o a quien explique la responsabilidad europea en la estrategia de acorralamiento a Rusia que desembocó en la invasión de Ucrania. Y claro, siempre dos varas de medir. En Rumanía, el Tribunal Supremo anuló las elecciones que había ganado un líder prorruso porque argumentaron que había injerencia de Putin. Mientras que en Honduras, 2 días antes de las elecciones, Trump mandó 3,5 millones de mensajes a celulares hondureños diciendo que si ganaba la izquierda no llegarían las remesas de los trabajadores de Honduras emigrados en los Estados Unidos. Y dijo que si no ganaba su candidato, pues que iba a haber muchos problemas en Honduras. ¿Y qué ha hecho Europa? Pues callar. Igual que los hipócritas de la derecha latinoamericana y también tristemente hipócritas en Chile como Gabriel Boric. Pese a que el Partido Libre de Mel Zelaya pidió la publicación de las actas, ahí las actas ya no importan. Cuando la izquierda se alinea con Estados Unidos, desaparece. Quien conoce la historia de Europa sabe que siempre se ha guiado por intereses coloniales, es una constante. Y por eso Europa ha protagonizado todo tipo de masacres en África, en Asia, por supuesto en América. Cedió en Múnich ante Hitler en 1938, lo que no impidió la guerra, rescató luego a los oficiales nazis, mantuvo a la dictadura de Franco, no protestó por los golpes de Estado en el Cono Sur, toleró masacres contra la izquierda en Indonesia, mantuvo durante mucho tiempo el apartheid, no reconoció la victoria del FIS en Argelia, asumió la mentira de las armas de destrucción masiva en Irak, reconoció a Guaidó como presidente interino y ha terminado fomentando la guerra en Venezuela dándole el que ha sido en toda la historia el más criticado de los premios Nobel de la Paz a una señora sin ningún tipo de compromiso con la paz como es María Corina Machado. Nos quedamos, sin embargo, con los pueblos europeos, que han impedido la Vuelta Ciclista a España porque participaba Israel, que se ha manifestado en todas las capitales, aunque los gobiernos les acusen de terroristas, por pedir que no se asesine a más gente en Palestina. Pueblos que han mostrado su repulsa a la presencia militar norteamericana en el Caribe, o que han presionado a los gobiernos para que no compren más armas a los asesinos israelíes, ni que tampoco participen nuestros países en Eurovisión o en otras competiciones y ondea también en el mismo certamen la bandera bajo la cual se está masacrando a seres humanos. Si miramos al medio ambiente, tampoco ha sido un buen año. Hay mucho menos planeta para vivirlo, nosotros y los que vengan detrás. El mundo sigue ardiendo, ha pasado en Los Ángeles, en España.
Tenemos un planeta que se está desertificando, quedándose sin agua, perdiendo biodiversidad, calentándose a niveles invivibles. Y las cumbres del COP, pensadas para frenar el calentamiento global, como la de Belém de Pará este año en Brasil, una vez más un fracaso. El año nos deja la tristeza de la marcha del Papa Francisco, una persona comprometida con los pobres, y la llegada de un nuevo Papa. Cuidado, que estuvo a punto de generar un cisma, una ruptura, porque la derecha estadounidense amenazó con romper con el Vaticano si volvía a ser elegido un Papa cristiano como Francisco. Al final Trump se tranquilizó porque el Papa es norteamericano, pero su tarea evangélica siempre la hizo en Perú. Hay esperanzas. Aún está pendiente de saber cuál va a ser su legado, pero su cercanía con Bergoglio le dejó sin duda una compasiva huella. A León XIV tiene todavía el beneficio de la duda. Dudas. Por cierto, hablando de dudas, las preguntas más repetidas en Google este año no dicen mucho del avance de la inteligencia humana y sí de la inteligencia artificial. Por ejemplo, ¿por qué la Feria de Abril en Sevilla, en España, fue en mayo? ¿O por qué los papas cambian de nombre? Gran pregunta. ¿O cómo hacer caca en el trabajo? Millones de seres humanos se hacen esta incuestionable pregunta. O también cómo quitar el maquillaje de la almohada. Preguntas que seguro no se pudieron hacer los griegos clásicos cuando empezó a despuntar el pensamiento, pero que hoy Google Dixit ocupan nuestras inquietudes. Quizá la prohibición del uso de redes sociales a los menores en Australia de este año puede dar también alguna esperanza, aunque los menores luego crecen y ya entonces podrán usarlas y quién sabe qué es peor. De momento sabemos que el detonante del levantamiento de la generación Z en Nepal también se ha levantado en otros sitios. Y Nepal llevó a que le prendieran fuego al Palacio Presidencial, después de que, cierto es, la represión causó decenas de muertos y miles de heridos. Y la causa, pues fue precisamente el anuncio de que se iban a restringir las redes sociales, su uso. La protesta que se extendió luego a críticas a la corrupción y a la demanda de trabajo, ¿en qué quedó? En nada. Porque esas explosiones de ira, sin organización, son como las olas en el mar, que solo existen cuando hay viento. Dijo Antonio Gramsci que las ideas sin organización no vuelan. Y los actos tampoco. El continente latinoamericano despide el año con la tristeza del Caribe militarizado, amenazado, bombardeado. También con el asalto electoral en Honduras, con la pelea de la izquierda en Bolivia o en Perú, que permitieron o permitirán el regreso a la derecha. O en Chile, que un admirador de Pinochet ganara las elecciones. Tristeza aumentada por el mal gobierno de la izquierda, de Gabriel Boric, que arrastró en su desconcertante gestión, creo que en su cobarde gestión, a la candidata del Partido Comunista. Jared Jara heredó ese desconcierto y renegó como San Pedro hasta de su propio gobierno, y renegó de Venezuela y de Cuba, y casi asustada de todo lo que tenga que ver con la izquierda. Parece que la izquierda solo no reniega de la izquierda cuando nos matan. Mal asunto. Porque cuando la izquierda se asusta, hay más ideología en los anticomunistas que en la propia izquierda, y la izquierda desaparece. Y si el mundo está convulso, es porque hay gente protestando, porque hay pueblos que no se resignan, porque hay suficiente gente en todo el planeta como para importunar a los poderosos. No perdamos eso de vista, porque si no existiera esa gente, todo aparentaría estar mejor, sería como un decorado. Y no te van a contar que hay una parte de la humanidad que cree en el ser humano y que está dispuesta a jugársela, a pelear para que no nos roben nuestra humanidad. Y de la mano de esa gente es como queremos entrar en el 2026 que viene con nubarrones. Así que feliz año nuevo a todas y todos los que no se resignan, y con vosotras y vosotros estamos seguros que pese a todas las nubes negras que traiga, el 2026 nos va a seguir encontrando enfrente. Feliz año.